Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de la Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. En este segundo domingo de Adviento del ciclo B, la liturgia nos propone el inicio del Evangelio según San Marcos, Marcos 1, 1 a 8. Marcos, que es el inventor del género literario evangelio escrito, porque ciertamente el evangelio significa buena nueva, buena noticia, y como práctica oral pues existe desde Cristo, el gran evangelizador. Pero el evangelio escrito más antiguo que nos ha llegado es precisamente el evangelio de Marcos. Por eso podríamos decir que sea él quien se ha inventado este género literario de evangelio escrito. Creemos que haya sido escrito sin dudas antes del año 70, tipo año 65 más o menos, en una época en que en Roma los cristianos estaban o habían pasado una violenta persecución. Por eso habría que ubicarlos entre el 65 y el 70, en la que habían muerto pues incluso Pedro, Pablo, y la comunidad comenzó a sentir que los testigos oculares de Cristo, de su propuesta, de su evangelio, pues estaban muriendo y que era necesario pues comenzar a poner por escrito sus enseñanzas. Y entonces Marcos asume este servicio de escribir el evangelio, que lo inicia diciendo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque el objetivo del Evangelio de Marcos es precisamente responder a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Y Jesucristo es precisamente eso, Jesús el Cristo. Decir la palabra Jesucristo es hacer una profesión de fe, es decir, Jesús es el Cristo. Cristo, sabemos, es la traducción griega de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Y el ungido esperado era el Mesías. Por tanto, Marcos está diciendo que Jesucristo es el Mesías y que ese Mesías es de condición divina, porque es Hijo de Dios. Y es muy bonito que Marcos inicie su evangelio con la palabra arjé en griego, que significa inicio, principio, porque significa que está asumiendo que la presencia, la propuesta, la obra de Cristo en el mundo es un reinicio de las cosas, es una nueva creación. Así como la revelación escrita inicia en el Génesis con la palabra principio, ahora el Evangelio inicia con la misma palabra indicando esta novedad absoluta, fundamental, pues que Cristo ha inyectado en el mundo. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas. Inmediatamente pues Marcos hace una citación de el que llamamos hoy Deutero-Isaías, que escuchamos como primera lectura. Un profeta que vivió en Babilonia en el siglo VI, que acompañó, mantuvo y sostuvo la esperanza del pueblo en esa época dura del destierro de Babilonia, y que anuncia pues un nuevo éxodo, porque el Deutero-Isaías presenta el regreso o la liberación de Israel como un nuevo éxodo, así como en el primer éxodo el pueblo salió de la esclavitud y llegó a la tierra prometida atravesando pues el mar y el desierto. Ahora el pueblo regresa de la esclavitud de Babilonia atravesando un nuevo, ya no el mar, sino el desierto. Y allí hay que prepararle un camino, decía el Deutero-Isaías. Ahora es el bautista que aparece en el desierto preparando la vía del Señor. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace llamando a la conversión, porque él dice, hace un llamado, es a convertirse, a cambiar. Y el evangelista pues presenta a Juan Bautista diciendo que Juan tenía una capa hecha de piel de camello, que era generalmente el vestido que distinguía a los profetas, por tanto lo identifica como profeta, que llevaba una cintura, llevaba pues una prenda, una correa de cuero,
que era el vestido que generalmente usaba Elías. Y está pues presentando a Juan Bautista como el Elías esperado, porque una tradición hebrea decía que Elías debía volver antes de la llegada del Mesías. Se lee, por ejemplo, en Malaquías. Entonces Juan Bautista dice, el evangelista dice que Juan Bautista es este Elías esperado que viene a anunciar la llegada próxima del Mesías. Y comía langostas y miel silvestre. Es la austeridad modesta y la modestia austera. Juan Bautista es el hombre de la esencialidad. Nada en él es superfluo, vanidoso, ostentoso. Es el hombre de la simplicidad humilde y la humildad simple, que nos enseña tanto en esta época de consumismo vanidoso y vanidad consumista. Nos ayuda el apego al desapego, el arte de librarnos de tanta cosa innecesaria y de apuntarle en cambio a las cosas esenciales de la vida, a las cosas de adentro, a no quedarnos en la forma y apuntarle a lo que es esencial o sustancial. En su predicación decía, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. La extraordinaria humildad del Bautista, porque desatar las sandalias era en la época una actividad que no se le exigía ni siquiera al esclavo de menor o de más baja condición. Y Juan Bautista, en esta humildad fascinante, en esta soberbia humildad, pues dice: yo no soy digno ni siquiera de hacer eso. Exalta pues la grandeza de Cristo, y esa humildad habla muy bien de él. Yo los he bautizado con agua, pero el que viene los bautizará con el Espíritu Santo. Juan es el profeta que llama a la conversión mediante el bautismo de la penitencia. Cristo, en cambio, nos dará el bautismo de la santificación o de la gracia. El bautismo de Juan es solo con agua, que indica una purificación exterior. El bautismo de Cristo es con el Espíritu, capaz de purificarnos desde adentro, de santificarnos desde adentro. El llamado del Bautista, pues, para este tiempo de Adviento es a la conversión. Los antiguos profetas tipo Jeremías, para hablar de conversión usaban el verbo chup, que significa volver, regresar, porque es el llamado a volver a Dios, a volver a nuestros valores, a volver a un estilo de vida concorde con lo que creemos, a volver al llamado a la santidad. En griego, en cambio, el evangelista usa la palabra metanoia, que significa ir más allá de la propia mentalidad, porque eso es convertirse, es ir más allá de un modo de pensar. Si tú piensas, por ejemplo, que para ser feliz tienes que usar drogas o emborracharte, pues la conversión es que vayas más allá de ese modo de pensar y descubras que hay otro modo de ser feliz, hay otros modos de compartir con los amigos sin terminar borracho o consumiendo drogas. Si tú piensas que la felicidad te la da el dinero y por eso optas por la vía de la riqueza fácil y deshonesta, pues convertirte es ir más allá de esa mentalidad y aprender que no hay nada más bello que la riqueza honesta. Que la Virgen María nos ayude pues a asumir caminos de conversión en este Adviento y a buscar al Señor en el desierto espiritual, el desierto que es el lugar de la soledad silenciosa y del silencio solitario. Como escribió San Anselmo: Señor, que te busque deseándote y te desee buscándote, que te encuentre amándote y que te ame encontrándote. Un buen domingo para todos.